Bienvenidos, estamos muy felices de que puedan estar hoy compartiendo la palabra de Dios junto a nosotros. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos llenas siempre de bendiciones. Te pedimos que esta clase sea para tu honra y tu gloria. Prepara nuestros corazones para aprender más de tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces te lo pedimos, Jehová, y agradecemos en nombre de tu unigénito Hijo Jesús. Amén. Les invito a que alabemos el nombre de nuestro Dios por medio de algunos coritos. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba allí esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios es muy grande, me ama, lo sé. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Dios es muy grande y me ama, lo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive y me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive y me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Ahora aprenderemos el versículo del día de hoy. El versículo de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, y dice: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahora lo vamos a repetir con menos palabras. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará
ni te desamparará. Ahora, con menos palabras. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y ahora completo lo repetimos. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Les invito a que pongamos mucha atención a la lección del día de hoy. ¿Alguna vez has tenido miedo de decir que eres cristiano en algún lugar? Muchas veces las personas que no conocen al Señor se pueden burlar o te pueden menospreciar por decir que tú eres cristiano o vas a una iglesia. ¿Cómo te has sentido en esa situación? ¿Has tenido miedo alguna vez de que alguien te mire feo o incluso que quiera pegarte? Hoy vamos a aprender una historia bíblica que es real, que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. La Biblia en el libro de Daniel nos cuenta acerca de Daniel y sus 3 amigos. Ellos habían sido traídos desde Judá, desde un pueblo que era cristiano, que servía al Dios verdadero, hasta Babilonia. Acá ellos no solamente tuvieron que enfrentarse a mucha gente que no creía en el único Dios verdadero, en Jehová, sino que también ellos fueron modificados, sus nombres, su comida, su vida completa. Y ellos estaban en un contexto en donde eran muy paganos. Esto quiere decir que adoraban a muchos dioses, a dioses que no eran verdaderos. Ellos tenían un rey en este nuevo lugar donde estaban viviendo, en Babilonia. El rey era Nabucodonosor. Nabucodonosor había tenido estrecha relación con Daniel y sus amigos. Daniel interpretó el sueño del rey de la semana pasada, ¿lo recuerdas? Entonces él los conocía que ellos adoraban al Dios verdadero. Sin embargo, Nabucodonosor, la Biblia nos dice en Daniel capítulo 3, que decidió hacer una estatua de oro. La altura de esta estatua era de 60 codos. Algunos estudiosos de la Biblia lo han transformado a las medidas estandarizadas que nosotros conocemos hoy y nos cuentan que sería de unos 28 metros de alto. 28 metros de alto, ahora para que lo puedas relacionar, sería como un edificio de 13 pisos. Era una estatua gigante. Probablemente desde cualquier parte que estuviera se podía ver. Esta estatua era tan grande que probablemente tardó muchos meses en ser construida. Y cuando por fin estuvo lista, la levantaron y la pusieron en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, no contento de haber puesto su estatua gigante en la ciudad, envió también a juntar a los grandes, es decir, a las personas más importantes del reino, a los asistentes, capitanes, oidores, receptores, a las personas del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué quiere decir esto? Nabucodonosor mandó a llamar a todas las personas más importantes de su reino a que viniesen a la dedicación de la estatua. Esto tiene un aspecto religioso. En este tiempo, como ya te había contado, en Babilonia eran politeístas. Esto quiere decir que creían en muchos dioses. Tenían estatuas a quienes adoraban y así levantaban dioses por la naturaleza, por diferentes rasgos. Entonces Nabucodonosor, al crear esta estatua, quería que fuera dedicada, es decir, quería representarla como un dios más. Nosotros sabemos que todos estos dioses en los cuales ellos creían son dioses falsos, es decir, que como dice la Biblia también en otra parte, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, pero no escuchan, tienen bocas, pero no hablan. Así son los dioses de estas personas. Entonces, como Nabucodonosor era rey y mandó que se juntasen todas las personas más importantes, así fue hecho. Vinieron todas las personas que él había llamado y estaban entonces frente a esta gran estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y el pregonero, es decir, la persona que estaba encargada de dar los avisos reales de parte del rey, dijo así: «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que oyendo el son de la bocina», y nombró varios instrumentos como el pífano, el tamboril, el arpa, el salterio, es decir, cuando suenen
muchos instrumentos, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El pregonero, la voz oficial del reino, dijo que cuando suenen los instrumentos, todas las personas se tienen que postrar, es decir, se tienen que arrodillar frente a esta estatua. Y no solamente eso, sino que también la tendrían que adorar como a un dios falso, nosotros lo sabemos. Y no solamente eso, no solamente los invitaba a que se arrodillaran y adoraran a esta estatua, sino que además dio una orden que tenía un castigo para quien no lo cumplía. Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora, es decir, inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En esta época era usual que en las grandes ciudades hubieran hornos gigantescos que pueden haber sido como el porte de una habitación que nosotros conocemos hoy de una casa, en la cual se fundían materiales para poder hacer carbón. Eso era algo usual, pero el castigo de la persona que no fuera obediente a esta orden de postrarse y adorar a esta imagen, su castigo sería que sería lanzado a ese horno de fuego. Era un castigo horrible. La Biblia nos cuenta entonces en el versículo 7 del capítulo 3 de Daniel que entonces, oyendo todos el sonido de estos instrumentos, todo el pueblo se postró y adoró a la estatua de oro que Nabucodonosor había creado. Pero hubieron 3 personas que no se arrodillaron. La Biblia nos dice que en esto algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron a los judíos y fueron donde Nabucodonosor y le dijeron: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre que, oyendo el son de la bocina, del pífano, es decir, de los instrumentos, se postrase y adorare la estatua de oro. Y el que no se postrare y adorare fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego, es decir, los amigos de Daniel. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces, cuando sonaron los instrumentos, todo el pueblo se postró, menos estos 3 varones. Los amigos de Daniel, ellos no se postraron a esta estatua, aún conociendo el castigo, y no se postraron porque ellos creían en el Dios verdadero. A lo largo de la historia han habido muchos dioses. Cada pueblo ha creado sus dioses, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del agua, pero son dioses falsos. Eso quiere decir que no son reales. El único Dios verdadero e inmutable, esto quiere decir que no cambia, es Jehová, el Dios de la Biblia. La Biblia nos cuenta que Dios es el creador de todo lo que existe. Él te creó a ti como un niño o una niña de manera especial. Él te ama. Nuestro Dios no solamente es el creador de todo lo que existe, sino que también es un Dios que es amor. Y Él te ama de una manera que nadie nunca te va a poder llegar a amar. De una manera que ni siquiera tú vas a poder llegar a amar a otra persona. La Biblia nos cuenta además que este Dios es santo y que por lo tanto no puede haber nada que no sea santo delante de su presencia. Pero tú y yo somos pecadores. El pecado es lo que transgrede la ley de Dios. Y la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que todos pecamos y por eso estamos separados de la gloria de Dios. El pecado merece un castigo y ese castigo es la muerte que es la separación eterna de Dios. Nosotros, sin Dios, estamos perdidos en nuestros pecados, estamos apartados eternamente de Dios. Pero Dios, por el gran amor que nos tuvo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor mostró su amor hacia ti y hacia mí, enviando a Jesús, a su único y perfecto Hijo, a morir en la cruz, por amor de ti y por amor de mí. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Era necesario que Jesús muriera en una cruz para que así Él pudiera cargar con tu pecado y el mío.
en este Dios maravilloso, en el único Dios verdadero, es en el Dios que estos hombres creían. El Señor, antes que el Señor Jesús naciera, puso en estos hombres la fe para que ellos también creyeran y adoraran solamente a este Dios verdadero. Ellos tenían en su corazón una convicción tan fuerte con la fe que Dios había puesto en ellos, que aún frente a este mandato horrible del rey, obedecieron a su Dios antes que a los hombres. Cuando estas personas entonces, estos caldeos, fueron a acusarlos frente a Nabucodonosor, la Biblia nos dice que con ira y enojo mandó a que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces estos hombres que los acusaron los fueron y los trajeron frente a ellos. Y habló Nabucodonosor, me imagino que muy enojado, y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, les iba a dar una última oportunidad. Estáis prestos, es decir, están listos para que, oyendo los instrumentos, se postren y adoren la estatua que he hecho. Y Nabucodonosor les recuerda el castigo y les dice: porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y escuchen lo que les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor, lleno de enojo, porque ellos no solamente no estaban obedeciéndole, sino que además no estaban adorando la imagen que él había creado, les dice: están listos, porque si ahora no se arrodillan y adoran a mi estatua, inmediatamente serán lanzados al horno de fuego. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Probablemente hubieras temblado de miedo. Pero la Biblia nos cuenta que Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor y le dijeron de esta manera: no cuidamos de responderte sobre este negocio. Esto quiere decir que ellos le mostraron que no tenían miedo y que ellos no tenían que responder nada. Y escuchen lo que le respondieron, porque esto es maravilloso. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien honramos, es decir, al único Dios verdadero, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. El Señor puso una fe, una convicción, una valentía tan fuerte en estos tres varones, que fueron incluso capaces de enfrentarse al rey y de enfrentarse al horrible castigo que él les había prometido. Muchas veces puede que tú, siendo niño, siendo joven o siendo adulto, te sientas amenazado por tu contexto. Quizás las personas en tu trabajo, en tus estudios o en tu misma casa se burlen de ti o te menosprecien por ser cristiano. Pero imagínate, en esta situación tan fuerte, estos hombres fueron capaces de ser valientes por amor a su Dios y le obedecieron, aun cuando el rey estaba en contra de ellos. Y ellos no solamente se quedaron acá respondiendo a Sadrac, Mesac y Abednego, sino que además continuaron hablando y dijeron: y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, imagínense cómo tiene que haber estado después de esta respuesta. Fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro, es decir, toda su cara demostraba que estaba tan enojado contra Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Esto quiere decir que mandó al horno que fuera puesto en la temperatura más alta que se podía. Y no solamente eso, sino que llamó a hombres de su ejército, a hombres vigorosos, nos dice la Biblia, es decir, no a cualquier hombre, sino que a hombres fuertes, a que atasen a estos 3 varones de sus brazos, de sus piernas, para que fueran lanzados al horno de fuego y probablemente en segundos serían consumidos. Entonces los hombres hicieron así como él dijo. Y este horno estaba tan encendido, tan fuerte era su calor, que las personas, la Biblia nos cuenta que con acercarse a este horno tan fuerte que estaba ardiendo, murieron. Entonces, cuando lanzaron a Sadrac, Mesac y Abednego delante del horno, ¿saben lo que pasó? Nabucodonosor se asustó,
se levantó muy rápido y preguntó a los de su consejo que estaban con él: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? El consejo, los que estaban ahí con él, le respondieron y le dijeron: es verdad, oh rey. Entonces Nabucodonosor, asustado, dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y al parecer el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor se espantó. Imagínense, las personas que los lanzaron al horno de fuego, solo con acercarse murieron. Y ellos estaban vivos, estaban sueltos. Y lo más impresionante es que ya no eran 3, sino que Nabucodonosor veía a 4 personas adentro. A los 3 varones que lanzaron y el cuarto, la Biblia nos dice que Nabucodonosor mencionó que parecía un hijo de los dioses. No tenemos real claridad de quién era el cuarto varón que estaba con ellos en el horno de fuego. Algunos estudiosos de la Biblia mencionan que puede ser una epifanía. Esto quiere decir una manifestación de Cristo. Otros estudiosos de la Biblia, en cambio, creen que puede ser un ángel de Dios que los fue a cuidar. No tenemos seguridad completa y absoluta de quién haya sido este cuarto varón. Lo que sí sabemos es que Dios, el único Dios que no cambia, los cuidó de una manera milagrosa y sobrenatural. Entonces Nabucodonosor, cuando vio esto, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Habló y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios alto, salid y venid. ¡Qué hermosas palabras!, dijo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan lo que les dijo antes de ser echados del horno de fuego? Les dijo: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Menospreciando el poder de Dios. Sin embargo, ahora, en este momento, luego de ver este milagro, entonces la Biblia nos dice que estos 3 varones salieron del medio del fuego. Y este milagro no solamente fue visto por Nabucodonosor, sino que también los grandes, los gobernadores, los capitanes y todo el consejo del rey estaban ahí, se juntaron y vieron a estos varones. La Biblia nos dice y nos recalca cómo es el actuar maravilloso de nuestro Dios. Ellos no solamente salieron con vida, sino que además ni siquiera sus cabellos se veían chamuscados por el fuego, ni sus ropas se cambiaron, ni siquiera el olor de fuego había pasado por ellos. Si probablemente has visto alguna vez o tienes en tu casa una estufa de leña y solo con abrir la puerta quedamos con olor a humo de fuego, ¿cierto? Sin embargo, ellos, estando dentro de ese horno de fuego, ni siquiera tenían rasgos físicos ni olor a que estuvieron ahí. El Señor los cuidó de una manera maravillosa a través de un milagro. Y esto fue porque ellos pusieron su confianza absoluta en Dios. Dios les proveyó de fe para que creyeran en Él y Dios los cuidó de manera soberana en esta difícil situación. Cuando el rey Nabucodonosor vio esto y todos sus consejeros, el rey Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni que adorasen otro Dios que su Dios. Es decir, el rey Nabucodonosor reconoció el gran poder de Dios, del Dios de estos hombres, a través de este milagro que hizo. Y el rey no solamente cambió entonces su actitud frente a estos hombres, sino que además puso un decreto. Un decreto en esta época era una ley que no se podía cambiar, que solamente el rey podía poner. Y dijo así: que todo pueblo, nación o lengua, es decir, cualquier persona de su reino, que dijere blasfemias o mentiras contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar. ¿Y por qué? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios obró de una manera milagrosa en esta ocasión, librando a estos hombres. Probablemente tú y yo no seamos amenazados de irnos a un horno de fuego si mentimos acerca de Dios o si dejamos de hablar a otra persona.
Sin embargo, la Biblia nos dice que es probable que en este mundo tengamos persecución y con seguridad vamos a tener aflicciones. Sin embargo, si tú estás pasando por un momento difícil, te da miedo o vergüenza contarle a otros acerca de Dios, te quiero decir que no tengas miedo. Y no porque yo te lo diga, sino porque en el Dios que creemos, en el Dios que confiamos, el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por amor de nosotros, es el mismo Dios que libró a estos hombres del fuego. El mismo Dios que salvó a los amigos de Daniel, que los cuidó en este horno horrible de fuego, es el Dios que nos sostiene, que es un Dios soberano y que es inmutable. Esto quiere decir que Él no cambia. Nada de Él cambia a través de los años. Y en este mismo Dios todopoderoso es en quien tú puedes confiar. La Biblia nos dice en el versículo que estamos aprendiendo el día de hoy en Deuteronomios 31, 6, así: esforzaos y cobrad ánimos, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor es quien pone en nosotros la fe y la confianza en Él. Te invito a acercarte a Él durante esta semana. Si en algún momento tienes miedo o temor, no tengas miedo, porque Él es el que va a ir contigo. No te dejará ni te desamparará. Oremos. Amado Señor y buen Padre Celestial, le damos las gracias porque usted es tan bueno con nosotros. Gracias porque nos dejó su palabra para poder conocerlo. Gracias, Señor, porque sabemos que usted no cambia. Gracias porque nos muestra a través de esta enseñanza de los amigos de Daniel cómo usted no cambia, Señor, y cómo es su poder, que es tan grande aun cuando nosotros no lo podemos entender. Ayúdenos, Señor, a confiar en usted y a proponer en nuestro corazón ser fieles a usted. Esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros ha sido un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga.